Bienvenidas, alumnas y alumnos, a una sesión más de la asignatura Formación Cívica y Ética de segundo grado secundaria. Soy la maestra Nayeli Magali Rosa Saldaña y estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes para abordar el contenido La no violencia ante el conflicto. Y para complementar la información, en esta ocasión me acompaña la maestra Yasmín Ibarra Morales. Bienvenida. ¿Cómo está, maestra? Muy bien, gracias por la invitación. Me siento muy feliz de estar en esta sesión con ustedes, compartiendo este tema tan importante para las y los adolescentes, como es favorecer actitudes no violentas en las relaciones interpersonales, como en la lucha social y política a nivel nacional e internacional. Les invito a ponerse cómodos y cómodas. Aprovechen al máximo todo lo que hablaremos a lo largo de esta sesión. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que hay que mantener las medidas de cuidado para evitar riesgos de contagio, como el uso correcto del cubrebocas, el lavado constante de manos con agua y jabón, eviten tocarse la cara y en la medida de lo posible, quédense en casa. Esto es importante para cuidarse y cuidar a sus familiares. Excelentes recomendaciones. En esta sesión reconocerán el significado de la no violencia ante una situación de conflicto. Hablaremos sobre cómo podemos reconocerla, compartiremos historias que las y los adolescentes nos hicieron llegar sobre estas situaciones y mencionaremos algunos personajes históricos que han resuelto conflictos sin violencia. Esto es con el propósito de que ustedes tengan una postura no violenta ante los conflictos como un estilo de vida en las relaciones interpersonales y en la lucha social y política. Exacto. Y para dar inicio es muy importante contar con sus herramientas de trabajo, como su cuaderno o una hoja, un bolígrafo o un lápiz, así como su libro de formación cívica y ética para complementar la información. Si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas Ledger, punzón y regleta. Elaboren sus propios apuntes y resalten las ideas más importantes. ¡Comenzamos! ¿En algún momento de su vida han tenido algún conflicto? Quizá pudo ser en su familia, escuela, con sus amistades o en su comunidad e incluso puede que hayan presenciado alguno que terminó con acciones violentas. Exacto, Yasmín. Este tipo de actos violentos pueden repercutir en la vida de todas las personas. ¿Y sabías que María de los Ángeles Alba afirma que una respuesta violenta no solo causa daños o destrucción a las personas enfrentadas en el conflicto, a su relación y a quienes la rodean, a los bienes materiales o a la naturaleza? Una respuesta violenta también daña a la cultura, tanto porque se pueden destruir elementos del patrimonio cultural de los pueblos, como porque se fomenta una cultura de violencia y se deteriora la capacidad de resolución de conflictos. Este texto se encuentra en el libro Aprendamos del conflicto de María de los Ángeles Alba, editado por el INEA. Por lo tanto, Yasmín, es muy importante el uso de la conciencia moral ante situaciones de violencia y promover actos como el rechazo e indignación ante actitudes que ofenden la dignidad de las personas y violentan los derechos humanos. Para continuar con el tema, Nayeli, veamos y escuchemos lo que Mahatma Gandhi piensa de la no violencia. Acompáñenos a ver y oír el siguiente fragmento audiovisual. Para Gandhi, la no violencia es la mayor fuerza a disposición de la humanidad. Es más poderosa que el arma de destrucción más poderosa concebida por el ingenio del hombre. ¿Alguien logró identificar qué es la no violencia? ¿Qué opinas, Nayeli? Para comprender mejor el concepto, veamos la siguiente información. ¿Te parece, Yasmín? Adelante. Recuerden anotar lo más importante. Violencia, cualidad de violento,
significa la cualidad de actuar con ímpetu y fuerza y dejarse llevar por la ira. Esto nos lo dice el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, RAE, y la Asociación de Academias de Lengua, AALE. No violencia. Estar en desacuerdo con la violencia o evitarla. No violencia. Palabras juntas que hacen referente a la acción de construir la paz y luchar contra la injusticia. Estas dos palabras, aunque parezcan similares, se refieren a dos acciones distintas. Así es, Nayeli. Por eso, Mahatma Gandhi también lo consideraba como no violencia, la palabra junta, ya que en el periodo de 1869 a 1948 asumió que es posible luchar por lo que se considera justo empleando métodos pacíficos. Por ejemplo, usando la fuerza que da la unión con otros, la libertad para negarse a obedecer e incluso la resistencia del propio cuerpo. Muy buena aportación, Yasmín. Debemos disfrutar una vida digna, ya que cuando violentan nuestros derechos, estamos ante una situación de violencia. Por eso debemos usar la fuerza de voluntad para unirnos en comunidad y lograr resoluciones de conflicto de forma pacífica, usando el diálogo. Ahora, veamos y escuchemos lo que nos comparten adolescentes de distintos lugares del país, lo cual nos servirá para identificar actos violentos que debemos evitar hacer durante un conflicto o incluso acciones que se usaron para solucionarlo. Hola, soy Iliana. Un día a la escuela llevé el desayuno que mi mamá me había preparado con mucho entusiasmo. Al entrar al salón de clases lo dejé debajo de mi asiento, ya que iba a comenzar la exposición de la profesora y no quería distraerme pensando en mi desayuno. Posteriormente nos tocó salir al patio a realizar actividad física. Al terminar la sesión regresamos al salón para continuar con las clases, pero al volver me di cuenta de que algo faltaba. ¡Claro! ¡Mi desayuno! ¿Acaso alguien lo tomó por equivocación? Lo pensé muy enojada. No me di cuenta de que un compañero me observaba y ante mi situación se acercó para decirme que vio al compañero de la última fila tomarlo y después dejarlo en su banca. En ese momento me enfurecí tanto que no lo pensé y le reclamé muy enojada. Y gritándole, le dije que el desayuno era mío y no tenía derecho a tomarlo. Ante mi reclamo me respondió muy grosero, aventándome junto con mi desayuno. Y me dijo, deberías de estar agradecida, ya que solo lo levanté del suelo, porque se había caído y los compañeros estaban pisando por encima de él. Jamás vuelvo a hacerte un favor y no me vuelvas a dirigir la palabra. Muy apenada me puse a llorar porque todos los compañeros y compañeras del salón se me quedaron viendo y hablando en voz baja. Hola, me llamo Luis. En algún momento de mi adolescencia, en mi comunidad, había un grupo de jóvenes que se la pasaban insultándome cada vez que pasaba por la calle donde se juntaban. En una ocasión, uno de ellos nos insultó a mi mamá y a mí. Me enfurecí demasiado y terminamos a golpes. Mi mamá me detuvo y nos fuimos a la casa. En ese momento mi mamá habló conmigo y me dijo que lo mejor era hablar de la situación con los padres del joven y hacer de su conocimiento que nos insultó y nos agredió en la calle. Al otro día, mi mamá habló con los padres del joven, quienes accedieron amablemente y nos preguntaron cuál fue el motivo de la situación. Cada quien expuso su inconformidad y al finalizar cada uno decidió al no volver a insultarnos ni agredirnos de ninguna manera. Como parte del trato, nos disculpamos cada uno y desde ese momento mi mamá y yo ya no hemos sufrido insultos. La anécdota que relata el adolescente es muy común en cuanto a las acciones y reacciones que tiene cuando una persona hace frente a un conflicto sin detenerse a pensar. Y lo más grave es cuando se llega a la violencia directa, como en el caso de Ileana. Sin embargo, en la situación de Luis, a pesar de que hubo conflicto con insultos y golpes, logró solucionarlo de forma pacífica, mediante el diálogo entre ambas partes. Ahora les pregunto, ¿saben identificar los tipos de violencia en las relaciones interpersonales?
Yasmín, ¿qué opinas al respecto? Es una pregunta que suena fácil, pero cuando estamos en un conflicto no lo vemos así. Y esto es porque la violencia ya se ha hecho muy común en nuestra sociedad. ¿Qué te parece si nos explicas con más detalle lo que es la no violencia? Claro que sí, Nayeli. Para esto, les invito a realizar en su cuaderno el siguiente esquema que les voy a explicar. Les pediré que anoten una situación en la que se hicieron presentes los tipos de violencia que se mencionan. ¿Están listos y listas? La violencia para el investigador Johan Galtung puede ser visible o invisible. Dentro de la visible está la violencia directa, en la que una o más personas dañan a otra u otras por medio de palabras o acciones. Por ejemplo, golpes o violencia verbal. Dentro de la invisible está la violencia estructural, la cual ocurre de manera indirecta. Por ejemplo, discriminación hacia un sector social o las desigualdades económicas que generan pobreza. También está la violencia cultural, que ocurre cuando se legitima la violencia directa o la estructural y se inhibe o reprime las respuestas de aquellos que las padecen. Por ejemplo, la religión, ideologías, el lenguaje sexista, entre otros. Ahora sí, Yasmín, espero que en casa hayan identificado los tipos de violencia que se pueden presentar durante un conflicto y así evitarlo a la brevedad. Pero Yasmín, ¿ahora qué hacemos para evitar y fomentar la no violencia? ¿Tienes alguna idea? Claro, pero antes de resolver tu duda, Nayeli, y la de muchos y muchas adolescentes en casa, es muy importante que conozcan un poco la historia de algunos líderes que experimentaron la violencia, que pudieron hacer valer sus derechos de manera pacífica y que fueron la inspiración para muchas personas. Veamos la siguiente línea del tiempo. ¿Me ayudas a explicarla, Nayeli? Con gusto, Yasmín. Pongan mucha atención en esta línea del tiempo y hagan sus anotaciones para que puedan buscar más información sobre estos personajes tan importantes. Línea del tiempo. 1948, Mahatma Gandhi. 1869-1948. Líder de la resistencia pacífica para oponerse a la dominación de los ingleses en la India. 1968, Martin Luther King. 1929-1968. Líder de los derechos civiles que protestó contra el racismo en Estados Unidos de América. 2005, Rosa Parks. 1913-2005. Activista por los derechos civiles en Estados Unidos de América. Arrestada en 1955 por negarse a cederle el asiento a un hombre blanco en un autobús. 2013, Nelson Mandela. 1918-2013. Líder que llegó a ser presidente de Sudáfrica. Buscó unir y pacificar a la población que sufrió con las políticas de la segregación racial. ¿Identificaron lo que hace que estos líderes tengan algo en común? ¿Qué opinas, Nayeli? Interesante la vida de estos líderes que han dejado muy marcada la historia, demandando el cumplimiento de sus derechos como toda persona. Se puede identificar el tipo de violencia que todos ellos sufrieron y que pudieron lograr solucionar de manera pacífica. ¿Cierto, Nayeli? Debemos de tomar en cuenta que para evitar la violencia hay que considerar el siguiente principio. Sin violencia, más antiviolencia, igual a no violencia. Estos componentes ayudarán a poner en práctica a la no violencia en su vida personal, social o política. Ahora, para complementar la información, Yasmín,
Veamos y escuchemos el siguiente fragmento audiovisual. La resolución no violenta de conflictos es la vía adecuada para arreglar diferencias, pues la historia ha demostrado que la violencia genera más violencia y el uso de la fuerza no garantiza los resultados deseados. Las opciones de lucha sin violencia son variadas. Contribuyen a defender los derechos de las personas y cultivan la idea de una cultura para la paz. Como pudieron observar y oír, se pueden expresar las ideas y resolver conflictos de manera pacífica para solucionar los desacuerdos y contribuir a una cultura para la paz. Exacto, Yasmín. Y para concretar más la información, analicemos los siguientes principios de la no violencia que nos ayudarán a ponerla en práctica. Nayeli, ¿nos puedes explicar en qué consiste? Con mucho gusto. Pongan atención y hagan sus anotaciones en su libreta o en una hoja. Principios de la no violencia. Renunciar a dañar o denigrar a otros. Confianza en que las personas puedan cambiar. Si queremos paz, nuestras acciones deben ser pacíficas. Se lucha contra hechos o situaciones indeseables, no contra las personas. Todos tenemos piezas de conflicto por acomodar sobre la verdad. Voluntad para luchar contra la injusticia y la violencia. Respetar al adversario. Estos principios, Nayeli, ayudarán a concretar las acciones y decisiones de las y los adolescentes ante una situación de conflicto. Recordemos que los conflictos son inevitables en la convivencia humana. Sin embargo, podemos aprender a resolverlos de forma adecuada. Les invitamos a utilizar los principios y composiciones de la no violencia. Esto ayudará a tener un mejor estilo de vida para todas y todos. También hay que tener en cuenta que los conflictos se reflejan en el ámbito social y político, ya que la carencia de acuerdos afecta al grupo de personas provocando enfrentamientos entre los mismos. Por ejemplo, cuando un grupo considera que sus derechos no son respetados por el resto de la sociedad, puede surgir un conflicto. Yasmín, ¿cómo pondrías en práctica la no violencia en tu vida diaria? ¿Y ustedes en casa, cómo lo harían? Antes de darte mi punto de vista, me gustaría que primero las y los adolescentes realizaran una actividad para retomar lo que hemos explicado. ¿Qué sugieres, Nayeli? Les propongo componer, con ayuda de su familia o amistades, la letra de una canción donde expresen lo que significa para ustedes la no violencia, o escribir un poema donde se promueva un estilo de vida sin conflictos violentos. Después, pueden compartirlo con su grupo escolar. Escríbalo en su cuaderno y agréguenlo en su carpeta de evidencias. Compártanlo con sus compañeros de clase e intercambien y admiren su trabajo. Recuerden poner en práctica lo que hemos estado explicando. Excelente actividad, Nayeli. Además de que les ayudará a escuchar las ideas y opiniones de sus demás compañeros sobre este tema. Ahora que ya tienen las bases para poder actuar sin violencia ante situaciones de conflicto, es importante reflexionar sobre los actos que han estado llevando a cabo cuando se les presenta un conflicto en diferentes contextos en su vida. Yasmín, estamos por concluir la sesión, así que hagamos una breve recapitulación. Al inicio de la sesión, leíamos que María de los Ángeles Alba nos planteó su idea sobre la violencia. Diferenciamos las palabras violencia de la no violencia y la violencia, palabras juntas. También explicamos los tipos de violencia que pueden ser visible o invisible y que muchas veces no la identificamos, porque creemos que ya son normales ese tipo de actos, como en el caso de las historias de las y los adolescentes que participaron con sus testimonios. También vimos algunos personajes históricos que lucharon contra estos actos violentos y que lograron resolverlos de forma pacífica, como Rosa Parks.
Y por último, se planearon algunos principios para evitar la violencia ante el conflicto. Por lo tanto, es importante aprender a identificar este tipo de actos que dañan la integridad de las personas y sobre todo poner en práctica estos principios en su vida personal, social y política. Les invito a consultar su libro de texto para complementar la explicación que hicimos. Aún nos queda mucho por aprender. Agradezco la compañía de la maestra Yasmín Ibarra Morales en esta sesión de la asignatura Formación Cívica y Ética. Continúen aprovechando esta ventana y, por supuesto, sigamos adelante en este ciclo escolar. Fue un gusto compartir este espacio con ustedes. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.